1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice: así que yo, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, o sea que es una palabra dirigida solo a la iglesia, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. No podían recibirlo, en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? El apóstol Pablo está siendo muy franco, está siendo muy directo. Está enviando una carta a una iglesia que él mismo fundó. Y está hablando él en primera persona, está diciendo yo, hermanos. O sea, cuando estuve con ustedes, es decir, el apóstol Pablo duró mucho tiempo con los corintios. Si usted ha leído el libro de Hechos de los Apóstoles o ha leído Corintios, sabe que la iglesia de los Corintios fue fundada por el apóstol Pablo. Y en ese lugar Pablo duró 2 años. Es decir, él nombró a los pastores de la iglesia, él discipuló a los primeros miembros, él organizó la estructura de la iglesia local, él fue el discipulador de la membresía, un apóstol. ¡Qué gran privilegio, hermanos! Pero fíjense, dice, cuando estuve con ustedes, está hablando Pablo, de ese tiempo pasado, cuando recién fundó la iglesia. Estamos hablando año 49 después de Cristo, y cuando él escribe la carta es el año 55 aproximadamente. O sea que han pasado 6 años desde que se convirtieron, 6 años desde que se convirtió ese grupo de personas en una iglesia local, la iglesia de los Corintios. Y les dice: cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. ¿Sí? O sea, el apóstol les está diciendo, les está asegurando que en ese tiempo no pudo hablarles como si ellos fueran espirituales, y más aún, ¿qué sigue diciendo? Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. En el 2 dice: en ese tiempo no estaban preparados. Y algo muy radical y directo, ¿qué es? Y ni siquiera todavía lo están. Impresionante, hermanos. Han pasado 6 años. Y Pablo dice: cuando se fundó la iglesia, cuando comenzamos la membresía y cuando la iglesia se estableció ya bíblicamente, no les podía hablar como espirituales porque eran niñitos, eran bastante inmaduros, carnales, como carnales, y ahora todavía siguen siendo igual. Han pasado 6 años y sigue lo mismo. Impresionante, hermanos. Y amigos, es así como se puede conocer a personas con años en el evangelio, pero totalmente neófitos, o sea, inmaduros, y actúan como si fueran recién convertidos en sus actitudes, en su temperamento, en cómo expresan las doctrinas, en cómo leen la Biblia, en cómo todo. Y tienen años, se jactan de los años, se jactan de la experiencia, de las canas. Y si Pablo estuviera presente, que el Espíritu Santo dice: no puedo hablarle a usted como espiritual, sino como un niño, porque todavía sigue siendo como un carnal. Bueno, bastante fuerte, ¿cierto? Pero toca explicar un poco más, hermanos, porque ¿qué significa ser carnal? ¿Qué es eso carnal? Pablo siempre tiene un lenguaje así, y muchas veces, como dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, en su segunda carta, pues Pedro dice: hay mucha gente indocta
que coge las cartas de Pablo y las tergiversa, porque no entiende. Entonces vamos a explicar, hermanos, cada una de las expresiones para poder por lo menos entender y llevar este tema, este pasaje, al asunto de la membresía, de la fraternidad y de la madurez. ¿Qué es un carnal? Si Pablo está hablando en estos términos, quiere decir que la iglesia ya conoce esos términos. Bueno, yo no puedo enseñar algo sin que la persona tenga presaberes de lo que le voy a hablar. Tengo que hablarle de tal manera, casi con mucha paciencia, casi con muchísima pedagogía, casi con plastilina y dibujos, porque tengo que tener paciencia si me encuentro con alguien que no tiene conocimientos de antemano. Pero si la iglesia ya tiene conocimientos, entonces puedo hablarle a la iglesia en un lenguaje que la iglesia me va a entender, ¿cierto? Entonces cuando Pablo está hablando de los carnales, es porque la iglesia de los Corintios entiende. Pero hermanos, muchas veces, incluso muchos de los presentes no saben qué es eso. Entonces vamos a mirar que Pablo ya había hablado del tema. Miremos, atrasito, 1 Corintios 2, 14. El hombre natural, o sea, carnal, ¿qué? No acepta las cosas que son del Espíritu. O sea, no pueden recibir las cosas que son del Espíritu Santo, no las puede recibir. Sigamos, ¿qué dice? Porque para él esas cosas son necedad, son ridículas, son tontas. Ellos no la pueden entender. ¿Por qué? Porque son carnales. Entonces se le puede hablar, hermanos, a alguien acerca de cosas espirituales, pero como es carnal esa persona, no puede aceptar. No es que no quiera, es que no puede. Esa persona no puede decidir entender, no puede, porque es ignorante, ciega, sorda por naturaleza. Está muerta en los pecados. Yo no le puedo decir al pecador: acepte esas cosas que son del Espíritu Santo. No, él no va a ser capaz. ¿Por qué? Porque no puede. No las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, si yo presento asuntos que son espirituales a alguien que es carnal, ¿qué va a pasar? No va a entender. En vez de aceptar esas cosas, ¿qué va a hacer? Va a decir: qué bobada, o no las va a poder entender. No puede, por su naturaleza. Porque para poder entender las cosas que son espirituales, se requiere ser espiritual. Bueno, entonces ya vamos mirando que ¿qué es un carnal? Un carnal es una persona que no es espiritual. Un carnal es una persona que no puede aceptar las cosas del Espíritu Santo. Es una persona que no puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no ha sido convertida por Dios, así que está muerta en sus pecados y es un montón de huesos secos. Es una persona que no ha sido regenerada. Carnal es un antónimo de espiritual. Una persona que no es espiritual se le dice carnal, sencillamente. Ya lo vimos ahí en Corintios. Entonces el término carnal es totalmente negativo. Por lo menos aquí, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, ese carnal es un término negativo muy terrible. Es más, en el griego, la palabra carnal significa una persona que vive conforme a la carne. ¿Por qué les tengo que decir eso, hermanos y amigos? Porque si llegase a haber algún carnal entre nosotros o que esté escuchando la grabación de la predicación, puede llegar a burlarse, como es propio de su naturaleza corrupta, y decir: ¿cómo que carnales? Si todo el mundo es carnal, todos somos carnales. Pues de una u otra manera sí es cierto. En un sentido literal, todas las personas somos carnales porque habitamos en cuerpos físicos y en cuerpos mortales. Bueno, miremos la escritura, Romanos 8, 7. Ahí atrásito, unas páginas atrás, en Romanos 14. Sabemos
que la ley de Dios es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, esclavo de ese pecado. 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Bueno, está hablando el apóstol, hermanos. Él está diciendo, la ley es espiritual y yo soy carnal. En el griego esa palabra carnal es distinta a la que está en Corintios 3. La que está en Romanos significa una persona que habita en un cuerpo de carne y hueso. Pero en Corintios la palabra carnal significa alguien que vive conforme a unos principios. ¿Cuáles principios? Los principios de su propia opinión, del mundo. Es guiada, como dice Efesios 2, por el espíritu de la potestad del aire. Es una persona que es un vil pecador, incrédulo, esclavo del pecado, falto de la iluminación del evangelio, porque es que si no puede entender las cosas del espíritu, está en tinieblas todavía, no tiene sabiduría de Dios. Allá en Romanos, miremos versículo 3, allá en Romanos Pablo está hablando de carnal en un sentido literal, o sea que él es de carne y hueso, y dice, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Versículo 5 dice, los que viven conforme a la carne piensan, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu piensan, ponen la mente en las cosas que son del espíritu. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Entonces no he dicho nada que no sea bíblico. No es que no quiera, es que no puede. No puede entender y no puede obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es carnal. ¿Qué es un carnal entonces? Alguien que no es espiritual y como dice allá. Sin embargo, ustedes, le está dando Pablo a la iglesia, no están en la carne sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, esa persona no es de Dios. Entonces hay gente que no es de Dios y hay gente que sí es de Dios. La gente que sí es de Dios tiene el Espíritu Santo, es espiritual. Es decir, una persona es espiritual no porque se la pasa ayunando, orando o leyendo la Biblia o haciendo obras. La persona es espiritual por la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y el carnal es una persona que piensa solo en las cosas carnales, no puede obedecer las cosas de Dios, es enemigo de Dios. Él piensa que es amigo de Dios, él piensa que Dios lo ama, pero es un enemigo de Dios. Alguien que vive conforme a las pasiones, a los deseos, al sistema mundano. Es igual que los demás, mejor dicho. Entonces vemos que en un sentido todos somos carnales porque somos mortales, ¿bien? Pero en el sentido espiritual, que el Espíritu Santo no está en esa persona, que es una persona que no puede entender la palabra, no puede obedecer la palabra. Entonces Pablo está hablando como él acostumbra a hacer, está hablando en términos espirituales. Entonces alguien carnal es alguien que no es salvo, sencillamente. El carnal no es salvo. El carnal está condenado, el carnal no es hijo de Dios. Volvamos allá a Corintios. Toda esta introducción es necesaria y hacerlo de esta manera, hermanos y amigos, para que podamos entender poco a poco los pasajes. Un carnal no es hijo de Dios, pero Pablo le está diciendo, hermanos, sigamos leyendo entonces. Dice, no pude hablarles como personas espirituales, sino tuve que hablarles, y todavía lo estoy haciendo, como personas que carnales, como a niños en Cristo. Entonces, hermanos, vamos viendo poco a poco cuál es el significado de las palabras de Pablo, porque si Pablo
no hubiera escrito el versículo 1 y el versículo 2 y hubiera empezado desde el versículo 3 cuando dice todavía son carnales, hubiera significado que los corintios no eran hijos de Dios, que todos eran impíos, que todos eran pecadores. Pero el versículo 1 y 2 nos aclara que él está hablando de una manera fuerte, porque el problema que está viendo en la iglesia es fuerte. Dice un predicador, hermanos, de estos tiempos: a realidades duras, palabras duras. Si hay alguien obstinado en su pecado, reiterador, desobediente, endurecido, pues entonces se tiene que enfrentar contra la espada de la palabra, el martillo de la palabra, el fuego de la palabra. Y aquí Pablo está haciendo eso. Entonces es importante destacar algo. Miren cómo una sola palabra puede cambiar tantas cosas, hermanos. Dice, no pude hablarles como espirituales, sino que les hablo como a carnales. Ese cómo hay que subrayarlo, porque Pablo está diciendo, ustedes son mis hermanos, son hijos de Dios, pero se están comportando como carnales. ¿Bien? Eso significa que alguien que es carnal no es mi hermano. Y también significa que no existen cristianos carnales, sino que Pablo dice, le hablo porque es que usted me toca hablar de esa manera, me toca hablarle como a un carnal. Bueno, ese es el sentido de lo que Pablo está hablando. Entonces ya vemos, hermanos, que ese concepto de carnal negativo no se lo está aplicando a Pablo en la iglesia. No, en la iglesia, entre mis hermanos, no hay carnales. Todos hemos nacido de nuevo, y el Espíritu Santo vive en todos nosotros, los miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Pero debido a los problemas que habían habido en esa iglesia, que ahorita vamos a hacer mención de algunos de ellos, Pablo tiene que hablarles de esa manera, hermanos. La intención de Pablo no es negarle la salvación a los hermanos de los corintios. La intención de Pablo no es negarle la conversión a los hermanos de la iglesia, a los que leen la carta. Esa es nuestra actitud, hermanos. Muchas veces, cuando el pecado es reincidente, la disciplina eclesiástica, los hermanos, debemos hablar fuerte. Ya es hora de hablar fuerte, ¿sí? Muchas veces pasa cuando la persona insiste en el pecado, siendo hermano. Pero no por eso voy a decir esa persona como que no es salva. Yo dudo de que ese hermano sea salvo. Yo dudo de que ese hermano esté convertido. Yo no tengo derecho a hacer eso, porque es mi hermano. Ni siquiera Pablo, que los conocía a ellos, ni siquiera Pablo, que fundó esa iglesia, ni siquiera Pablo, que es apóstol, tuvo el derecho de decir, ustedes son unos carnales pecadores, los entrego a todos ustedes a Satanás, como hizo en el capítulo 5 con un apóstata. Pero no, él reconoce en el Espíritu. Y quiere que en la iglesia entendamos que muchas veces un hermano que está actuando como si fuera carnal, no puedo precipitarme a negar que él es salvo porque esté actuando como si fuera carnal, porque no es carnal. Entonces ahí aplica Santiago cuando dice, si alguno está extraviándose la verdad, sepa que si lo vuelve a traer, cubrirá multitud de pecados, porque voy a rescatar a mi hermano que está actuando como si fuera un carnal. Y como él no es carnal, sino que el Espíritu Santo habita en él me va a escuchar y él va a cambiar. Pero si yo lo amonesto, seguimos el procedimiento de la disciplina eclesiástica bíblica y la persona no le da la gana cambiar, sino que antes es peor, esa persona me demuestra ahora sí que no es hermano y que tiene que ser expulsado de la iglesia. Pero todo esto es el procedimiento bíblico: Mateo 18, Corintios 5, Tito 3, Romanos 16, etc. Lo que pasa es que en las iglesias modernas, en las sectas neoevangélicas, donde todo es amor y paz, nunca hablan de esto, no les conviene. Pero una iglesia bíblica, hermanos, sin importar las consecuencias, uno tiene que estar aferrado a la palabra y punto. Pablo no está negando que los hermanos corintios no sean salvos, y prueba de eso es que Pablo en toda la carta, ¿se acuerdan? Él ha sido muy insistente, todo el tiempo les ha dicho, hermanos, hermanos míos,
amados hermanos, queridos hermanos, hermanos aquí, hermanos allá. Hermoso eso. Es insistente, es fraternal con su saludo, hermanos. Y así empieza, ¿no? Dice, así que yo, hermanos. Ahora él habla, hermanos, y dice, yo no pude hablarles de esa manera, tuve que buscar palabras adecuadas para que ustedes puedan entender. Porque miremos 1:6. Ahí mismo. Miremos el 4, desde el 4. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo. Pablo reconoce que ellos tenían la gracia de Dios en Cristo. En todo, fueron enriquecidos en Cristo, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, es decir, la fe de los corintios, la profesión de fe, el caminar cristiano de ellos fue confirmado, efectivamente son cristianos. Entonces en el 3, Pablo no va a decirles, no va a retractarse lo que ya ha hablado, todo lo contrario, hay armonía, porque dice, así que hermanos, no pude hablarles como espirituales, a pesar de tanta gracia que Dios les ha dado, tuve que hablarles como a niños en Cristo, y les sigo hablando así, porque todavía no pueden recibir palabra sólida, no pueden, están como recién nacidos, como bebés, que todo tiene que ser líquido, porque se pueden atorar. El pastor no quiere eso, hermanos. El pastor dispensa el alimento santo, da la comida santa y discierne quién es chiquito, quién es grande, quién es maduro, quién es inmaduro, y dependiendo de a quién se le esté hablando, él utilizará las palabras adecuadas porque tiene el llamado para hacerlo. Y por eso Pablo, como tiene esa vocación pastoral, él dice, no puedo hablarles hacia ustedes y sepan por qué, por esto, por esto, por esto, por esto. Resulta que los corintios eran verdaderos creyentes, pero eran bastante inmaduros. Hemos visto, hermanos, que los corintios habían falsos maestros. Pablo ya los confrontó, los refutó, los humilló. Parece ser que muchos de esos se arrepintieron, eso lo sabemos por 2 Corintios, pero de todas maneras, no todos los corintios eran falsos maestros. El problema de la iglesia de los corintios no era tanto los falsos maestros, sí era un problema grave, terrible, porque ellos se vislumbraban con cualquiera, se deslumbraba. Entonces llegaba un fulano hablando algo y decían, uy, ¿cómo sabe tanto? Y llegaba otro fulano hablando otra cosa y, uy, ¿cómo sabe tanto? Y, ¿por qué actuaban así? Porque eran inmaduros. Entonces el problema, antes que los falsos maestros, eran ellos mismos, su inmadurez. Miremos 2:12. Vamos mirando en el 1, ahora en el 2, el mismo problema. El 2:12 dice, nosotros hemos recibido, miren cómo Pablo dice, nosotros. O sea, Pablo está asegurando que ellos sí son espirituales, porque dice, espirituales en el sentido de que son hijos de Dios. Dice, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Por medio del Espíritu Santo podemos tener acceso al conocimiento de Dios, pero ojo, ustedes todavía no pueden recibirlo porque están muy niñitos. Eso es lo que Pablo está hablando. Si fueran espirituales, podría hablarles, hermanos, más profundamente, doctrinalmente, en vez de hablar asuntos tan carnales. Podríamos haber dedicado un espacio para hablar de otros temas, pero no, porque todavía son niños en la fe. Y es que muchas veces, hermanos, pasa que un cristiano, un verdadero creyente, actúa como si fuera un inconverso. Eso suena muy extraño, muy difícil de tragar, pero tristemente pasa mucho eso. Y pasaba en los corintios esa situación.
No lo juzgue porque él es verdadero creyente. Todos somos hijos de Dios, no juzgues. No, hermanos, no podemos hablar de esa manera cobarde, ignorante. Si yo sé el pecado de mi hermano, voy a confrontarlo porque como él es hijo de Dios, él va a escuchar para cambiar su vida. No va a creerse que él está bien, que él es bueno. Va a arrepentirse. Entonces él se va a dar cuenta que había estado actuando mal. Y como es hijo de Dios, va a volver a andar bien. Eso es, hermanos, el proceder de una iglesia. Pero no podemos cruzarnos de brazos o hacernos indiferentes al pecado de un hermano, porque eso no es amor. Eso no es amor, hermanos, eso es odiar las almas. Esa alma se puede perder en el infierno para siempre, porque usted fue cobarde, pusilánime, ignorante de la palabra para poder confrontarlo a tiempo. Entonces, si hay alguien que es cristiano, que está actuando como si fuera un inconverso, lo más hermoso que Dios puede hacer para esa persona es enviarle a un hijo de Dios que lo confronte para que se arrepienta. Porque, hermanos, vuelvo y digo, los cristianos carnales no existen. Todos los cristianos son espirituales porque el Espíritu Santo vive en ellos. El problema es que, viviendo el Espíritu Santo en ellos, como no ejercitan la fe por medio de los medios de gracia, como están aferrados a su forma de ver las cosas, y no bíblicamente, sino a sus propias opiniones, entonces esa persona, a pesar de que tiene el Espíritu Santo en su corazón, como no ha sido bien instruida, ella va a actuar como si todavía fuera carnal. Pero eso no puede quedarse así. En Juan 3:3 la Biblia dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No eres hijo de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, hermanos, nacemos de Dios y empezamos nuestra vida cristiana como si fuera la etapa de una vida nueva. Es decir, cuando nacemos de nuevo, ¿qué somos? Neófitos, recién nacidos, bebés. Por lo tanto, necesitamos tomar leche, estar, hermanos, alguien pendiente para darle la porción a tiempo. En fin, es un trato que todos los presentes tienen que vivir. Hermanos, si usted es hijo de Dios y yo que soy hijo de Dios, pasé por una etapa. Esa etapa se llamó la infancia inicial, cuando fui bebé, cuando fui menor de mis 2 años, cuando no podía comer sólido, cuando tenía que estar bajo supervisión, incluso para comer algo blando. Es normal que hay cristianos recién nacidos, y como están recién nacidos son neófitos, y como son neófitos son espirituales, pero que actúan como carnales, porque están recién nacidos. Por lo tanto, la iglesia debe actuar de forma misericordia con ellos. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Cuando esa infancia dura más allá de lo que debe durar. Un niño atrasado. Imaginémonos un niño de 10 años que es como un bebé, hermanos. El doctor MacArthur dice: los bebés son hermosos, pero es muy extraño un adulto que piensa como un bebé. Ya no es hermoso, eso no es hermoso, eso es triste. Entonces Pablo les dice: ya deberían haber crecido, pero me toca hablarles como a carnales. ¿Y saben qué es lo peor? Se creen espirituales, se creen muy importantes, muy grandes, que saben mucho, que tienen mucho discernimiento, que tienen mucha sabiduría. Ridículos. Me toca hablarles como a carnales. Es más, han pasado 6 años y todavía están igual. Vamos a Juan 16:12. Bueno, en esa cita bíblica, el Señor Jesús está con los 12 apóstoles. Y en ese momento, los apóstoles son niñitos, hermanos. Esos grandes apóstoles de las cartas, de las epístolas, de las obras misioneras, no surgieron así de la noche a la mañana. Es más, en Juan 16:12 Cristo les dice: hay muchas cosas que yo quisiera decirles, pero todavía no se las puedo decir,
porque ustedes no las pueden resistir. Es decir, no les puedo dar a comer sólido, sino que tengo que darles como a carnales, porque siguen siendo niños. Acuérdense, ellos ni siquiera entendían que Cristo tenía que morir en la cruz. ¿Cómo iban a entender los otros temas? Si usted ha nacido de nuevo, si usted es hijo de Dios, usted va creciendo cada vez más. En el cristianismo no hay enanismo, no, ni tampoco hay retrasos mentales espiritualmente hablando. Todos vamos creciendo en Cristo. Efesios dice, para obtener la estatura de Cristo, la medida del varón perfecto. Bueno, entonces todos estamos en una estatura en donde Dios nos enseña de acuerdo a esa estatura. Eso lo mirábamos esta mañana hablando del Job. Entonces estamos en una estatura en la que no podemos resistir algunos temas. Quizás usted hay cosas que en este momento no puede entender, aunque se las explicara, sería muy pesado para usted entenderlas. Con solamente decirle que usted está acostumbrado, y todos los presentes provenimos de sectas carismáticas, sectas neopentecostales, sectas neoevangélicas o de Roma, todos los presentes provenimos de eso. Entonces, cuando nos encontramos con una iglesia bíblica, nos estrellamos. Y en vez de mirar la palabra, lo que hacemos es juzgar la iglesia con un juicio ridículo, infantil. ¿Por qué? Porque son carnales, sencillamente. Entonces, la canción esa, como canta, mire que el lugar muy pequeño, mire que esa persona tal cosa. ¿Por qué juzgan así? Porque son carnales. Y siendo cristianos que muchas veces provenían de otras iglesias, hermanos. Entonces, cada quien aprende aquello que puede resistir. Y no lo que usted quiera resistir, sino lo que Dios sabe que usted puede resistir. Porque otra cosa, hermanos, es cuando uno le está enseñando la palabra a alguien con muchísima paciencia y claridad y sencillez, y esa persona simplemente se cierra, se endurece y dice que no. Eso es distinto, no es que no pueda resistir, es que su corazón es como el del faraón, endurecido y perdido. Es normal que hay temas que no podemos resistir y que cada vez iremos aprendiendo más en Cristo. El problema es que el cristiano se mantenga pasivo, se mantenga conformista con lo que ya sabe. Entonces hay personas que dicen, no, yo ya sé que Dios es la Santísima Trinidad, yo leo la Biblia en mi casa, yo no necesito iglesia, yo oro mucho, yo soy tal cosa, y habla solamente de él mismo, yo. Esa persona piensa así porque es carnal. El cristiano tiene que crecer, hermanos. Si alguien ha nacido de nuevo, ¿cómo es la etapa de la vida? Bebé, empezar los primeros pasos, ¿cierto que sí? Viene la niñez, luego viene la preadolescencia, la juventud, pero no se queda siendo bebé, hermanos, por más lindos que sean, hermosos, inocentes, frágiles, delicados. No se puede quedar alguien así, hermanos. Todos los padres tienen recuerdos hermosos de sus hijos cuando eran bebés. Pero si 20 años después usted los sigue teniendo bebés, sería algo, hermanos, totalmente traumático, impresionante. Sería terrible. Vamos a Hebreos 5, 11. Miren cómo dice, hermanos, porque vea, en todas las iglesias hay niños, espiritualmente hablando. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Está hablando la palabra de Dios, hermanos. Son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. El carnal, o más bien, el que es como un carnal, o sea, el cristiano inmaduro, se caracteriza por eso, hermanos. Se le puede explicar, pero esa persona parece que no escucha, es torpe espiritualmente. Versículo 12 dice: hace tanto que son cristianos, hace tanto que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros, tal vez no como pastores y que todas las mujeres digan que son pastoras, pero sí compartiendo el evangelio donde sea que estén. En cambio, necesita que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Y así está, hermanos, la iglesia moderna, o por lo menos muchos de los que dicen ser iglesia moderna.
Entonces, también dice MacArthur, yo no sabía que iba a dedicar la mayor parte de mi ministerio en mi vida para hablar del Evangelio a los evangélicos. Y así toca, hermanos. Uno dice, no, pero es que hay que ganar las almas, sí, almas perdidas, sí, hermano, pero hay almas perdidas llenas en esas sectas, en esas iglesias. Perdidas, van al culto, se congregan, pero siguen siendo carnales, no han ni nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo son malcriados que botan las sillas, lloran en pleno, metafóricamente. Niñitos malcriados que quieren rendirles pleitesía, hay que tenerlos casi con mucha delicadeza, que si quieren comer en ese momento toca darles en ese momento porque si no se ofenden. ¿Y por qué? Eso ocurrirá, hermanos, entre los hijos de los impíos, pero en los hijos de los santos no hay así. Hebreos 12 dice, Dios no tiene hijos bastardos, sino que al hijo que ama, Él disciplina. Entonces hay muchas sectas o muchas iglesias que tienen hermanos de verdad, pero por la pobreza que hay en el púlpito, la mediocridad que hay en las enseñanzas, la iglesia está llena de bebés de 50 años en el Evangelio. Bastante triste. ¿Y cómo se atreven a pedir un avivamiento, hermanos? Un avivamiento, ¿qué responsabilidad puede tener los bebés con un avivamiento? Porque la iglesia está bastante inmadura. Entonces es necesario hablarles como si fueran canales. Dice más adelante allá en Hebreos, son como niños pequeños, necesitan leche, no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Dice, no sabe cómo hacer lo correcto, no puede discernir. El alimento sólido es para los que son maduros, o sea, como carnal o cristiano inmaduro va desarrollándose hasta llegar a ser adulto o cristiano maduro. Pero bueno, ¿cómo se hace para madurar, hermanos? Dice en el 14, a fuerza de práctica, ejercitándose, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo, volviendo allá a Corintios 3, les recrimina, hermanos, esa situación. ¿Cómo es posible? Todo el tiempo que ha pasado y siguen siendo inmaduros. Quisiera hablarles palabras pesadas, o por lo menos sólidas. Alimento, vianda, dirán en las versiones más antiguas. Alimento sustancioso. Pero no porque no saben cómo masticar, no saben cómo pasar. Entonces me toca darles leche, no vianda. Qué ironía, hermanos. Y la iglesia de los Corintios era la iglesia que se creía la más espiritual de todas. Qué ironía, ¿cierto? Era la iglesia más poderosa de todas. Ya habían algunos que eran apóstoles, decían que eran apóstoles, hermanos, en esa iglesia. Entonces vean que ese problema no es nuevo. Por eso vemos en las sectas, hermanos, como las iglesias que se creen que tienen más mover de Dios supuestamente, y donde hay, hermanos, pululan falsos profetas, falsos apóstoles, son los que se creen los super espirituales, super poderosos, pero con este solo versículo bastaría para tirarlos por el suelo y humillarlos de que son inmaduros, si es que son hijos de perdición todavía. Entonces se creían muy grandes, muy maduros, pero eran niñitos. Eso es otra característica. El niñito en la fe sueña con ser grande. Y le dice a todos, yo soy grande. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo hacen los niños? Tiene 2 años y muestran todas las manos. Los inmaduros en la fe son iguales. Qué triste, hermanos, a pesar de la perseverancia de Pablo en el ministerio, una enseñanza sana, que es el apóstol, hermanos. Años de experiencia, 6 años, sufriendo persecución de los judíos, de los helénicos, pero seguían en la misma estatura. 1 Corintios 13, capítulo muy conocido, 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño,
juzgaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. El inmaduro se caracteriza por la forma en cómo juzga las cosas. ¿Cómo eran los corintios, hermanos? 1 Corintios 11:13. Les encantaba estar juzgando. Juzgar no es malo, juzgar es bíblico, es necesario para la salud de la iglesia. Sí, es necesario. El problema es la forma como se juzga. La forma de juzgar de ellos, ¿cómo era? Infantil. Entonces el ejemplo que les ponía, llegan de iglesias donde hablan un evangelio pobre, mediocre, y cuando por fin llegan a una iglesia bíblica lo que hacen es criticarlo. Ese es un ejemplo, hermanos, de la situación de la iglesia. Otro ejemplo, ellos juzgan de forma ligera, se precipitan, no lo piensan para juzgar qué palabras usar, qué pasajes bíblicos fundamentarse. No, tienen que decir lo que piensan, porque es que él es muy franco. No, franco no, inmaduro, que no es capaz de contener las opiniones y pensar con sobriedad para acercarse con mansedumbre al hermano. No se nos prohíbe juzgar, pero sí se nos prohíbe juzgar de una forma incorrecta. No solamente moralmente, es decir, yo para juzgar tengo que estar bien en eso que yo estoy juzgando, ¿sí? Pero también debo juzgar de una forma prudente. No puedo ser ligero, precipitado para juzgar. Y otra manera de juzgar de forma infantil es cuando se juzga de forma fútil. Es decir, los fundamentos del juicio son totalmente caprichosos. No, a mí me parece que no debe ser así. Yo pienso que esto. Esa no es la manera de juzgar. El juicio no debe basarse en eso, esa es la palabra, en el juicio bíblico que con la madurez se debe brindar. Un inmaduro no puede juzgar así, no puede. En cambio, el inmaduro sí va a juzgar de forma ligera y forma fútil, sin fundamentos bíblicos o con versículos sacados de contexto. Eso no ha lugar ahí en ese tema. No se debe juzgar eso de esa manera. Más características, Corintios 14:37. Si alguien se cree profeta, hermanos, que allá había muchos de esos, y que eran de verdad profetas, eran de verdad. En ese momento ese don sí estaba vigente todavía. Arrepiéntase en vez de ponerse a la defensiva, en vez de sentirse perseguido o pisoteado, o no sé, arrepiéntase en vez de eso. Entonces, al inmaduro se le facilita promulgar que él es espiritual. Y lo pondremos a prueba el día que lo juzguemos. ¿Cómo se recibe la exhortación? Uno mira, hermanos, el estado de madurez de una persona cuando él no la corrige. El estado de madurez de un hermano se mide por la forma como recibe la exhortación, como recibe la amonestación, como recibe la corrección. El inmaduro reaccionará defendiéndose. En cambio, el maduro va a guardar silencio, va a decir, reconozco, porque es bíblico. Ya. El libro de Corintios es el que más habla de ese tema. Qué ironía, hermanos, donde estaban los que se creían los grandes. Impresionante. Entonces, como resultado de esa inmadurez, una prueba tangible, palpable, de que estaban en ese estado, de que no podían recibir palabra espiritual, sino que tocaba hablarles como si fueran carnales, no que lo fueran, sino que toca hablarles de esa manera. ¿Cuál es la prueba de esto? Dice, todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces, hermanos, estamos identificando con lupa la raíz del problema de los corintios, inmadurez. Y el problema es que era una guardería. Todos, hermanos, eran niñitos. Y ahí, ¿cómo se puede hacer, hermanos, el pastor? Ay, hermanos, como resultado de esa inmadurez, se señala, habían celos, contiendas, ¿sí? Una actitud problemática, habían disensiones, habían divisiones.
y más cosas, hermanos, que no significa que alguien que sea maduro en la fe no vaya a tener atisbos o asomos o chispas de inmadurez, porque seguimos viviendo en la carne. Por lo tanto, una persona madura en la fe, como tiene un pecado remanente en su corazón, o sea, tiene rezagos del viejo hombre, todavía va a estar propenso a tener actitudes inmaduras, incluso maduro en la fe. Actitudes inmaduras me refiero a ¿qué? A las obras de la carne. Entonces el maduro en la fe es una persona perfecta porque ha aprendido a disciplinarse y a ejercitar el conocimiento que tiene. Pero no es una persona perfecta en el sentido de que ya nunca más vaya a fallar con las obras de la carne o que ya no vaya a actuar como un carnal en ciertas circunstancias de la vida. El apóstol Pablo usa una metáfora, ¿no? Dice, tuve que darles leche. El pasar de los años no genera madurez. Se supone que sí. El ideal es que sí, se supone que el que tiene más tiempo en la iglesia debería ser el más maduro, se supone, pero no necesariamente. Otro ejemplo, los mismos corintios. Llevaban varios años de convertido, muchos estaban ya sirviendo, tenían manifestaciones del Espíritu reales, pero eran inmaduros. Entonces no necesariamente la madurez está asociada con la edad o con el tiempo que llevan en la iglesia. Eso sí, el que está recién convertido siempre será neófito. Eso no se puede nunca quitar. El que está recién llegado a la membresía o recién bautizado es neófito. Bueno, y a muchos les parece ofensiva, pero no, en realidad la palabra neófito es muy especial, porque neófito significa recién nacido. Entonces, cuando una persona es neófita, está queriendo decir que está regenerada. Es una muy buena palabra, una buena noticia, que alguien sea neófito, que sea un niño al cual la iglesia lo está cuidando para que tenga un desarrollo y llegue a una adultez en la fe. Entonces no tomen como ofensivo que alguien sea neófito. Es más, un neófito lo tomaría como ofensivo que le digan neófito. Pero no es la intención del autor. Ese término es bíblico, aparece en Timoteo, en Tito y bueno, en otros pasajes también. Pablo fue el que discipuló a la iglesia, así que se supone que esa iglesia debería haber dado fruto, pero no fue así. Entonces dice Pablo, yo a ustedes les quería hablar como agente espiritual, pero no puedo, es más, y todavía no puedo hacerlo porque son niños. Me toca hablarles como a carnales, ¿sí? Entonces es una de las frustraciones pastorales y una de las cosas que él en el llamado tiene que aprender a sobrellevar, aprender a hablar, a dispensar, a derramarle a la gente un conocimiento que sea sólido, pero que no dañe a los nuevos. Un alimento que sea leche, pero que no sea insuficiente para el que esté más adulto. Entonces, hermanos, una frustración pastoral es porque muchas veces se supone que proporcional al esfuerzo de uno es que la iglesia crece, ¿no? Eso es lo que uno imaginaría humanamente, pero así no es. El trabajo pastoral, como ya miramos cuando hablábamos de la responsabilidad del pastor, no es así, mejor dicho. No vive como la gente del mundo. Cada uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, otro dice, yo sigo a Apolos. No actúan igual que la gente del mundo. Al niño no le gusta que le diga que es un niño. Al neófito no le gusta que le diga que es neófito. Entonces Pablo tiene que bajarlos de esa nube, de ese gran concepto que tienen de sí mismos y ponerlos, hermanos, en su lugar, diciéndoles, ustedes no se crean ni poderosos ni maduros, porque el simple hecho de que ustedes estén actuando así, me demuestra, y es una prueba en su contra, de que realmente están actuando como carnales. El inmaduro en la fe no pasa por alto la ofensa, siempre tiene que reaccionar para defenderse. El inmaduro o que está actuando como un carnal se queja de los hermanos y murmura a los hermanos. Mirábamos también que el inmaduro, el que actúa como un carnal, juzga de forma infantil, o sea, cuando va a hablar contra alguien, sus argumentos siempre son de su propia opinión, son versículos sacados de contexto o son ligeros para juzgar las cosas. Siempre tiene que juzgar las cosas y corregirlas supuestamente. El que actúa como un carnal le encanta decir que él es sabio, que es espiritual, cuando sus actitudes demuestran que es todo lo contrario. El primer detalle que aparece en la contra de los corintios, ¿qué es? Los celos. ¿No les recuerda eso a alguien? A Santiago.
Santiago había hablado de los celos también, en este mismo sentido. Pablo, hermanos, un resultado de esa inmadurez que la iglesia tenía, entonces Pablo le señala una prueba tangible, palpable, real, de que estaban en un estado de inmadurez. ¿Y qué es lo primero que le señala? Que tienen celos. La palabra celos en griego aquí significa hervir. Imaginémonos, hermanos, una olla con agua hirviendo, burbujeando, que salta. La idea del griego es esa. Es un celo de Dios, supuestamente, pero como no tiene real conocimiento bíblico, es un celo lleno de pasión, por eso parece que hierve. No está hablando de celos de pareja o algo así, está hablando de celos, una especie de celo barato. Hay muchas personas que juzgan porque dicen que tienen celo de Dios, pero su celo no es una manifestación de un celo santo bíblico, sino es un celo de que hierven sus pasiones, de que siempre tiene que estar corrigiendo las cosas, está hirviendo. Eso es celos. Ellos estaban corrigiéndose en el uno al otro y uno se creía mejor. Yo soy de Pablo, usted es de Pedro, yo soy de Apolos, tal es de Crispo, el otro es de Cristo, y así sucesivamente. Entonces habían celos los unos con los otros, hermanos. Miremos otro ejemplo bíblico, porque la iglesia de los Corintios no era la única que tenía esas actitudes. Miremos a la iglesia de los Romanos 10:1. Eso es un ejemplo, no era un celo de la iglesia de los romanos, sino era algo que ellos estaban sufriendo. No de entre ellos mismos, sino que de afuera venía contra ellos. Romanos 10:1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los judíos es que sean salvos, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento pleno. Ahí está, hermanos. Los judíos, claro, ellos se enervaban de que los gentiles estuvieran invocando el nombre de Dios de ellos. Los judíos convertidos se oponían y exigían que los judíos gentiles, los que no eran judíos, cumplieran las leyes de ellos, o se oponían a la predicación del evangelio. Negaban a Cristo y todavía lo niegan. Blasfeman contra el Rey, el Mesías, que se supone que era el Mesías de ellos. Entonces Pablo dice: yo quisiera que ellos fueran salvos y yo oro por ellos, porque yo tengo algo que decir de ellos a favor. Ellos tienen celo. El problema es que el celo de ellos no tiene bases, no es basado en el conocimiento. Ahí está, hermanos. Aún dentro de la misma iglesia, está hablando Pablo de los judíos de afuera, los que no son pueblo de Dios, pero dentro del mismo pueblo de Dios puede haber esa actitud que afuera está. ¿Qué? Sentir celo supuestamente para defender la doctrina, para defender un cierto proceder religioso, para defender la fe, la Biblia, tantas cosas, hermanos, disfrazado de espiritualidad. Pero como no lo hacen con pleno conocimiento, están demostrando no un celo de Dios bíblico, sino un celo totalmente infantil. Eso es lo primero que había en ellos, hermanos, celos. Entonces eran capaces de disputar los unos con los otros, contender los unos por los otros, pero si hubiese alguno que fuera objetivo y que tuviera madurez y se sentara a escuchar las controversias, se daría cuenta que las controversias eran absurdas, eran de temas terciarios, de quinto grado, de cuarto grado, temas que no ameritaban división, temas que podían ser arreglados con una interpretación sana. Pero entonces cada uno, hermanos, hacía su propia opinión en la postura que más le convenía, y así se enfrentaron unos a otros. Bastante triste. Y miren que las iglesias de Dios no están exentas de que eso les ocurra. De ahí lo importante, imprescindible, que en absolutamente todas las doctrinas tengamos las mismas ideas, la misma forma de pensar. Ya les he dicho antes, si para mí algo es pecado, debe ser pecado para todos.
Y no porque todos digamos que es el pecado, sino porque todos estamos sujetos a lo que la Biblia me dice que es pecado. Si algo no es pecado bíblicamente, nadie tiene dentro de la iglesia derecho a decir que eso es pecado. Eso es ser legalista, así hacían los fariseos. Eso es hipocresía. ¿Tienen celos unos de otros? Allá en Corintios 3:3. Entonces, celos unos de otros. O sea, no era que un fulano con una fulana le tenía celos a una fulana, sino que eran todos contra todos, hermanos. ¿Qué más? Dice que habían contiendas, se peleaban. No vamos a tomarlo, hermanos, como una especie de cuadrilátero de boxeo, ¿no? Pero no necesariamente deben haber golpes para que se constituya una contienda, una pelea. Un hombre puede ser contencioso, una mujer puede ser contenciosa, sin necesidad de haber golpes. Un ejemplo de eso está en Proverbios, dice: la mujer contenciosa es como gotera a medianoche. Ahí no hay golpes, pero hay contención. Entonces, contiendas. ¿Qué es contiendas, hermanos? Un ejemplo de contiendas. La palabra a la que está haciendo referencia aquí es a una actitud de una persona que siempre evade la reprensión señalando a otros. Entonces la persona no se hace responsable de su pecado porque dice: usted no me puede decir eso a mí porque otro fulano está haciendo eso. Y no se está hablando de ningún fulano, se está hablando de esa persona, pero él siempre evade el tema, juzgando y señalando el pecado de otro. Eso es una actitud contenciosa, inmadura, carnal. La persona no se hace responsable de su mal, sino que se defiende sacando a la luz el pecado de otros. Eso hacían los corintios. Ese tipo de personas se les va a corregir algo y siempre se defiende diciendo: pero eso no se le ha dicho a ese hermano, al otro hermano que también está haciendo otra cosa o lo mismo. Hermanos, a esa persona no le importa es corregirse ella. Esa es la actitud de los niños. Cuando hay un grupo de niños y alguien corrige a uno solo, ¿qué hace el niño que está siendo corregido? Va a decir: ay, pero él también hizo eso. Ay, pero mire, él la otra vez hizo esto. Pero yo no estoy hablando de esos niños, estoy hablando de usted, de lo que usted está haciendo. Ven, hermanos, hay gente adulta que tiene esa actitud infantil y gente con años en la iglesia que tienen esa actitud carnal. Entonces vean, hermanos, que cualquiera podría caer en esa situación. Otro ejemplo, hermanos, de una actitud contenciosa es tener una actitud problemática, creadora de pleitos. Saca problemas de temas que no debería surgir nada, que simplemente debería callar, pasar por alto los asuntos y seguir adelante. Pero como siempre tiene que estar defendiéndose, siempre tiene que alargar más las cosas, entonces emite juicios y empieza a defenderse cuando no ha habido ninguna razón para eso. Eso también es una actitud contenciosa. Otra actitud contenciosa, hermanos, es un ejemplo, el de victimizarse. Hace unos meses escuché el testimonio de un pastor de la iglesia de Ciudad de México. Habían juzgado a un hombre dentro de la iglesia que estaba creando divisiones. Y cuando los ancianos confrontaron a ese hombre por su pecado, las palabras de ese hombre fueron: esto lo estoy sufriendo por causa del evangelio. Porque la palabra dice que serán perseguidos por mi nombre. Me están aquí persiguiendo a mí porque tienen todo confabulado contra mí. Eso es una actitud victimizante. La persona es la causante de muchas actitudes, de muchas contiendas y pleitos, pero evade, hermanos, y se siente luego la víctima, como que toda la justicia humana hubiera recaído sobre ellos. Entonces esas personas también se caracterizan porque andan reclamando la justicia de Dios para todo. Se sienten aludidos, y como se sienten las víctimas, los mártires del juicio de hombres, cuando en realidad es el juicio de Dios con ellos, entonces le piden justicia a ellos cuando son exhortados. Entonces nadie los puede exhortar, porque donde alguien lo exhorte se va a sentir como un mártir que tiene que clamar justicia a Dios de eso que le están haciendo. Esa actitud es infantil, es malcriada, es una actitud carnal, hermanos. Y los corintios tenían esa actitud.
También ya más adelante dice, en el versículo 4, que se creaban disensiones y divisiones. Ya miramos, hermanos, ambos versos, ambos términos en griego, en la predicación de hace 3 meses. Entonces no voy a explicar disensión y división porque ya lo explicamos. En fin, el caso es que en todas las iglesias, todas, desde la de los Corintios como a la de esta de Girón, de los gironeses, hay cristianos en diferentes grados de madurez cristiana. La vida cristiana, la iglesia local, no es un colegio distribuido por grados y por edades. La iglesia local es como un taller de maestría donde hay personas de todas las edades y con todas las capacidades diferentes. Entonces en esa iglesia local pueden haber niños, pueden haber adolescentes, pueden haber adultos, allá van todos, hermanos. No hay un salón para aquí los de quinto, otro salón aquí para los que tienen 2 años, un salón allá para los maduros. No, la iglesia es una, es unida. Así que en una sola iglesia pueden estar escuchando una sola predicación, un neófito como una persona madura, un inmaduro como una persona carnal que no ha nacido de nuevo. La diferencia está, hermanos, de carácter particular. Sabe Dios quién es quién y las personas mismas también pueden saberlo, ¿cierto? Pues la Biblia dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sobre los carnales tenemos muchas pruebas para mostrar que no han nacido de nuevo. Porque por los frutos los conocerán, ¿se acuerdan? Mateo 7. Bueno. Entonces, en una iglesia, revueltos todos, hay recién nacidos, los que están tomando leche, los que están creciendo, los que están comiendo vianda, están revueltos. Todos somos iguales en la medida en que todos somos hijos adoptados por el Padre. Todos esos niños, unos inmaduros, otros actuando como si fueran malcriados, todos son hijos. Dios ama al maduro, Dios ama al recién nacido. Dios ama al inmaduro, Dios ama al que lleva varios años. Dios nos ama, hermanos, porque somos sus hijos adoptados por el Padre. El Hijo nos redimió con su sangre. Cristo murió en la cruz por el inmaduro. En la fe, estoy hablándole a los hermanos de la fe. Esas palabras son solamente para los hermanos de la fe. Cristo murió por aquel que está actuando como si fuera carnal. Cristo dio su vida por el que está maduro en la fe. Cristo dio su vida por el recién nacido. El Espíritu Santo mora en el corazón del neófito, mora en el corazón del inmaduro, mora en el corazón del maduro. Somos iguales delante del Dios Trino. Ninguno vale más que el otro, hermanos. Pero se espera que todos los hermanos, así como somos iguales en valor, seamos iguales en madurez. Entonces el maduro, hermanos, no se siente como un rey por encima de todos los demás, creyéndose el que ya es maduro, que alcanzó el nivel teleios, la perfección, como decíamos en una predicación de Filipenses hace varios meses atrás. Pero tampoco el recién nacido se va a quedar ahí, hermanos, como si tuviera un retraso en el desarrollo, en el crecimiento normal. Estamos llamados a madurar. El que está maduro no tiene derecho a quedarse ahí, porque si lo comparamos con la estatura de Cristo, el que está maduro sigue siendo inmaduro en muchas cosas, hasta alcanzar esa estatura. Y esa estatura la alcanzaremos hasta que Cristo regrese. Entonces nadie está exento de la responsabilidad de crecer, nadie está exento de la responsabilidad de madurar. El que está recién convertido como el que lleva varios años, ambos están en el deber de crecer. Pero estos que han alcanzado madurez y que están creciendo, tienen otra responsabilidad: ayudar a los pequeñitos, retenerlos, como decía Colosenses 3:13, ¿se acuerdan? Soportándonos, o sea, retenerlos. Estamos llamados a ayudar a los pequeñitos. Y esa ayuda muchas veces les duele, porque muchas veces a los pequeñitos les gusta hacer las cosas solos.
A los niños muchas veces no les gusta que uno les ayude en cosas que ellos creen que pueden hacer solos, pero necesitan la ayuda. Y esa ayuda muchas veces significa ser corregidos, exhortados, amonestados, acompañados, supervisados, aconsejados, guiados, orientados. Y muchas veces, de acuerdo a cómo esté su corazón, unos son más susceptibles que otros. Unos quieren ser más autónomos que otros. Unos rinden cuentas menos que otros. Eso no puede ser, hermanos, admitido dentro de la iglesia. Entonces ayudamos a los pequeñitos, y los pequeñitos también tienen responsabilidades. Los maduros tienen responsabilidad de cargar, hermanos, pañalera, pero los pequeñitos también tienen responsabilidad de no ser tan susceptibles, de poner la mirada en Dios y no en la gente. Tienen la responsabilidad de recibir la instrucción. Tienen la responsabilidad de practicarla para que dejen de usar pañal y para que algún día, ojalá pronto, dejen la leche y empecemos a compartir el jugo. Entonces ya preparamos el jugo y ya no hay que hacer un plato de leche para el niño, sino que ahora todos podemos participar del jugo porque ya todos estamos creciendo, por lo menos con la capacidad de tomarnos todos el jugo. Así, hermano, metafóricamente. ¿De qué manera podemos crecer? Porque a los niños sueñan con crecer. ¿Cierto que sí, hermanos? Todos quisimos rápido que llegara nuestra adultez, que fuéramos grandes. Cuando estaba en el colegio salía el bachillerato salía a la universidad ya salir para, no sé, siempre queremos y aspiramos a lo que sigue. Esa es una actitud propia del ser humano. Entonces, los pequeñitos tienen ese deseo de crecer, ¿cierto que sí? ¿Qué hijo no quiere crecer? Dice Pablo, yo fui el último de todos, me trató como un abortivo. ¿Se acuerdan? Eso está en Corintios. ¿Será, hermanos, que esas personas que no les da la gana crecer y que siempre mantienen igual de inmaduros, están actuando como si fueran abortivos? Dejémosla ahí al aire. Es una responsabilidad, hermanos. Y la única manera de crecer, ¿cómo es? Vamos a Colosenses 1:28. Nosotros proclamamos a Cristo, amonestando, lo que a la gente no le gusta, hermanos. Por eso a la gente no le gustan las iglesias bíblicas, porque salen amonestados, salen regañados, salen con su ego aplastado y creían que sabían mucho y salen humillados. Están en sectas donde no dan ni leche, dan leche adulterada, o si no hay químicos nomás. Entonces llegan aquí con problemas de desarrollo y cuando se les da la comida verdadera no la aceptan. Qué cosas, ¿no? Colosenses 1:28 dice, amonestando a todos los hombres. Eso, hermanos, todos, es todos y punto. Pero al carnal, al que actúa como si fuera carnal, dice todos, pero yo no, porque de mí no, hermanos, todos. ¿Y qué cosa que está diciendo todos los hombres? O sea, si se está hablando de una amonestación para todos los hombres, hermanos, es obvio que se incluye a las mujeres. Y enseñando a todos los hombres, mire, otra vez, todos los hombres, con toda sabiduría, a fin de poder presentar otra vez a todo hombre, 3 veces, perfecto en Cristo. Con este fin trabajo, esforzándome según el poder de Dios que obra en mí poderosamente. Hermanos, la labor de supervisar el crecimiento le pertenece al pastor, a los ancianos. Pero él no es el que crea el crecimiento, ojo con eso. Recordemos lo que decía Marcos, ¿se acuerdan? Marcos 4. La semilla crece sin que el que la siembra sepa cómo. ¿Qué decía Corintios? Yo sembré, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Entonces, el crecimiento lo da Dios. Pero la única manera de que una persona que ha nacido de nuevo crezca es que esté expuesta a pastores bíblicos, que esté expuesta a ancianos que amonesten y enseñen con toda sabiduría. Esa es la única manera. Entonces los que viven sin iglesia, hermanos, son ¿qué? Abortivos. Aquellos hermanos que salieron y a formar su propia secta con sus propias ideas. ¿Qué es eso? Abortivos. Pero los hijos de Dios, la única manera que puedan crecer es que estén expuestos a una predicación bíblica en cabeza de ancianos bíblicos. Porque solamente un anciano bíblico puede hablar una predicación bíblica. Y solamente una predicación bíblica es el alimento
que puede hacer que un nacido de nuevo crezca. Un nacido de nuevo no crece con motivación personal. Un nacido de nuevo no crece adivinándole el futuro. Un nacido de nuevo no crece ni siquiera yéndole bien en el trabajo o teniendo sus sueños. Así no crecemos nosotros. Nosotros crecemos alimentándonos. Y el alimento es la palabra, sola escritura. Entonces aquellos hermanos que se llenan de gallerías y químicos, de entretenimiento, pastoras, exorcismos, van a tener muchos problemas en su desarrollo, si es que son hijos de Dios. Una oveja, hermanos, come comida de oveja y el pastor tiene el deber de preparárselas a ellas. Ellas crecerán, se nutrirán debido a esa comida que se les dispense a ellas. Pero ahora miremoslo de otra manera. ¿Qué pasaría si en una iglesia se supone que hay un anciano bíblico que enseña predicación bíblica? Y resulta que en medio de la iglesia de ese anciano bíblico hay gente inmadura que actúa como carnal. ¿Es culpa del anciano, hermanos? No es culpa del anciano, hermanos. Él ha dado el alimento debido, en el tiempo debido, con la preparación debida, pero eso no es garantía de que todos vayan a crecer en el mismo grado. Muchos hijos, hermanitos, son alimentados de la misma manera y hay uno que crece más rápido que el otro. La única manera de crecer es por medio de la predicación bíblica. Pero la predicación bíblica no es garantía de que todos crezcan rápido o que todos crezcan igual. Si hay uno que lleva 3 años, uno que lleva 1 año superó al de 3 años. Eso pasa, hermanos, en la vida cristiana. Muchas veces uno que lleva 2 años supera al de 6. O el que lleva 6 supera al que lleva 20. No se trata de competencias, hermanos. Pero a veces los desarrollos que Dios da, el crecimiento que Dios da, responde a su soberanía. Ni siquiera los papás saben cuánto van a medir sus hijos. Solo Dios sabe, hermanos. Los pastores no sabemos hasta qué nivel van a llegar los hermanos. A veces uno tiene expectativas con algunos y sale uno decepcionado, hermanos, porque no. Y otro que aparecía, hermanos, como lento, como problemático, resulta que fue transformado y superó el crecimiento a todos. Eso pasa, hermanos. Responde a la soberanía del Señor. Entonces fíjense, si alguien que nació de nuevo quiere crecer, la única manera es por medio de la predicación bíblica. Pero eso no significa que todo el que esté expuesto a la predicación bíblica sea maduro en la fe. Ejemplo, los Corintios. Ejemplo, esta iglesia. Tampoco significa, es más, miren lo impresionante que es el tema. El pastor hace su trabajo de dispensar la palabra bíblica, bueno, pero es responsabilidad del crecimiento, de él el crecimiento. Unos crecen más rápido que otros, aunque comen la misma comida. Pero miren otra cosa, la predicación bíblica ni siquiera es garantía de que todos los que estén presentes hayan nacido de nuevo. Impresionante, terrible. Las personas solo pueden nacer de nuevo con una predicación bíblica, no hay de otra. Nadie puede nacer de nuevo con una visión o no sé, hermano, una aparición. No, eso es superstición y paganismo. Bíblicamente se nace de nuevo por medio de la palabra, punto. Pero así como depende de Dios el crecimiento, también la Biblia dice en Juan 1:13 que solamente pueden nacer de Dios aquellos que son hijos de Dios. Por lo tanto, tampoco es responsabilidad del pastor que todo el mundo sea convertido y salvo en la iglesia, que todos sean regenerados, todos hayan nacido de nuevo. Uno no tiene ni idea, hermanos. Uno cumple su rol, su oficio, porque uno tiene que rendir cuentas, hermanos. Pero eso no significa ni que todos sean maduros, ni siquiera que todos hayan nacido de nuevo. La misma prédica que puede salvarle el alma a una persona puede ser la misma que endurece para perdición a otra. Eso no depende de nadie, hermanos, solo de Dios. Él es soberano y Él hace como le place con su palabra. Pablo había discipulado en persona la membresía de los Corintios, pero vemos a una congregación bastante inmadura. Así que nuestra iglesia local no será la excepción, no somos mejores. Pero no se trata de que usted sepa, ay, sí, yo soy un inmaduro, yo soy inmaduro. Sí, pero crezca. Esa es la responsabilidad de crecer. Identificar la inmadurez de uno no es para uno lamentarse e inflar más la inmadurez, sino para allá, hermanos, como le dijo
David a Salomón, ya ponte los pantalones, ¿sí? Como le dice el Señor a Elías, ciñete los lomos, ya son hermanos de madurar. Miremos otro pasaje que nos habla acerca del crecimiento y confirma lo que estoy diciendo. Efesios 4:12. Los pastores y maestros tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, la estatura a la que les he hablado. Ahí está. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas o nuevas doctrinas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué puede uno añadir a eso, hermanos? Nada. Lo único que uno puede hacer como pastor no es añadir, sino tratar de explicar más de lo que ya está ahí, para que todos entendamos, tanto los niños como los maduros, como los que ni siquiera han nacido. Es responsabilidad de los ancianos, ya lo vimos, Colosenses y Efesios. Pero ellos no están solos. Dice ahí, ellos preparan al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios continúe la obra. O sea, hermanos, la carga no se le dejó encima a los ancianos y ya, hermanos. Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Toda la iglesia son miembros. Los pastores también son miembros del cuerpo de Cristo. Pero ese proceso va a continuar, hermanos, hasta que Cristo regrese. Solamente estar expuestos a la predicación bíblica es que las personas dejan de ser inmaduras, en el sentido de que se dejan llevar y convencer por cualquier persona que aparente decir la verdad. La gente que más le cree a todo el mundo, que no es capaz de discernir, hermanos, no es capaz de discernir. Es más, uno las puede comparar una iglesia bíblica con una secta carismática y no encuentran la diferencia, hermanos. Es impresionante. Y uno que ya ha estado en el Señor, pues uno la ve. Hasta los neófitos la ven, la deben ver. Pero cuando alguien dice que las dos son iguales, hermanos, es terrible. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué tan ciego y puede estar esos ojos? No, ciegos no, muertos en podredumbre del pecado. Todas las generaciones hay doctrinas nuevas, que ni siquiera son nuevas. Es el resurgir de doctrinas que fueron refutadas cientos de años atrás. Pero como la iglesia o no han habido ancianos, hermanos, o por lo menos una pluralidad suficiente para abarcar toda la iglesia, muchos de la iglesia se han dejado engañar por falsos maestros. Entonces surgen las sectas adventistas, testigos sin Jehová, mormones, sectas salidas del infierno, Jesús solos, Roma, y siguen creciendo mientras las iglesias bíblicas mantienen un crecimiento muy paulatino, hermanos, porque es que en las iglesias bíblicas no hay niños que se dejan convencer por cualquier cosa. En cambio afuera, hermanos, hay gentes que se trasladan de gnosticismo, se van a carismáticas, se van a donde sea, y van de un lado a otro, ¿y en qué terminan? En lo que ellas se imaginan, en sus propias opiniones, porque el Dios de ellos es el mismo, esas mismas personas. En cambio, aquellos que han nacido de nuevo nunca van a pensar así, sino que siempre van a propender a madurar y no van a ser como niños dejados llevar, hermanos, de aquí para allá. No. Y eso no se puede viviendo la vida cristiana solos. Se requiere estar bajo la sujeción de un pastorado bíblico, estando en una iglesia bíblica. Aquí lo dice. No hay crecimiento en la fe
No hay crecimiento espiritual fuera de la iglesia. Eso lo dijo Dios por medio del Espíritu Santo en la palabra y punto. Venimos 1 Corintios 14, 20. Dice: hermanos amados, no sean infantiles. Vuelve y le dice, hermanos, en la misma carta: no sean infantiles en su forma de pensar, en su comprensión. Siempre comprenden todo personal para mal. ¿Por qué? Dice: sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de los asuntos doctrinales. Una persona inmadura, muchas veces se utiliza la palabra inmaduro como una especie de insulto, pero en ese momento la palabra inmaduro es un estado de vida, un estado, una etapa que tiene que superarse. Entonces no le estoy diciendo a usted es un inmaduro, no estoy hablando en ese sentido. Estoy diciendo, si está en una etapa de inmadurez, supérenla. La gente del mundo puede hablar en doble sentido, hablar basura, y uno no va a estar en paz estando allí. Pero si llegasen a hablar en ese sentido delante de nosotros, casi siempre nosotros ni entendemos qué es lo que están hablando y se burlan de nosotros por eso. No sé si les ha pasado. Porque los hijos de Dios, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque los que son como ellos heredarán el reino de Dios. Entonces fíjense que no se está diciendo que ser niño es un insulto. Se está diciendo que para entrar en los cielos necesariamente hay que nacer de nuevo. Mire la insistencia, nacer de nuevo. Y eso ocurre solo por la palabra. Cuando alguien nace de nuevo, pues entra a la infancia, a la niñez. Pero no se debe quedar ahí, hermanos. ¿En qué sentido nos debemos quedar? Debemos ser como niños, en la inocencia con el mal, siempre. Aunque seamos adultos de la fe, siempre debemos ser niños inocentes frente a la maldad, hermanos. No maliciosos, perversos, encontrando siempre el lado malo de todo, hermanos, de lo que la gente dice o lo que la gente nos hace. Esos niños que ustedes quizás los han visto, que siempre están dando quejas y viendo que siempre lo que hacen es contra de ellos, son niños que son problemáticos y que necesitan ser disciplinados. Muchas veces dentro de la iglesia pueden haber esas actitudes y no podemos permitírnosla. El maduro se caracteriza por la manera como él interpreta las cosas que ocurren. El maduro es una persona, hermanos, que comprende no solamente temas doctrinales, ya puede comer sólido, hermanos, sino que también se ha desprendido, se ha divorciado de la malicia, se ha despojado de esas obras carnales. El maduro es espiritual, adulto en la fe. La palabra madurez tiene relación con el término que dijo ahorita, teleios, así como suena, teleios, que significa estar completo y perfecto. Entonces la persona alcanza un grado de perfección, no en el sentido que el mundo dice, ¿no?, sino en un grado, hermanos, de madurez. Todos estamos llamados a eso, a ser maduros, perfectos. Esa es una característica de alguien que es maduro. Otra característica, miremos Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplen la ley de Cristo. Si alguno se cree algo que no es nada, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros. ¿Quién es una persona madura, hermanos? Es una persona espiritual. Bueno, ¿qué más decía Pablo en Corintios 3? No pude hablarles como a espirituales, ¿eh? Entonces, la espiritualidad no es, hermanos, un estilo de vida, ¿no?, como hablan hoy día. La espiritualidad es una etapa en ese crecimiento en la fe, que no me hace mejor que mis otros hermanos, pero sí me da a mí, hermanos, capacidades para ayudar a mis otros hermanos a que crezcan junto a mí. Cuando el espiritual se da cuenta que alguien, que un hermano,
está cometiendo algo que es una falta, mire cómo lo dice, falta, no está diciendo pecado, no está diciendo un error, está diciendo una falta, o sea, es algo que la persona está cometiendo que la persona no sabe que eso está mal. Ella está actuando de X forma y hasta que no se lo diga no cae en cuenta. Bueno, entonces el espiritual, ¿qué hace? Él va y dice, pero lo dice de una manera, hermanos, ¿cómo? Mírenlo, dice, en espíritu de mansedumbre, o sea, no es de una manera imponente, no es una manera, hermanos, como de corregir, de juzgarlo de una vez, no, porque fue una falta en donde se encontró sorprendida la persona, no sabía. Entonces el espiritual, ¿qué hace? Con mansedumbre, es decir, le hace de que eso está mal. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Miren lo que dice ahí, hermanos, es muy interesante. El que es espiritual, el que es maduro, tiene la capacidad de traer restauración a la vida de una persona. A los niños les encanta jugar a que ellos pueden restaurar a las otras personas, pero el maduro realmente puede restaurar a las personas. No quiero decir, hermanos, ni tampoco es intención de Pablo aquí decir que tengamos nosotros el poder de restaurar a las personas, como si proveniera de aquí, sino es que, como el espiritual es maduro en su forma de pensar, sujeta su opinión a la Escritura, ¿de qué manera va a corregir el espiritual al que falló? Por medio de la palabra. Así que en últimas, el que se lleva la gloria y la restauración es Dios a través de la palabra. Y el espiritual sabe eso. Así la gente no tenga en cuenta que fue por medio de él. La persona desconoce que Dios usó a ese fulano para ayudarlo a restaurarse. Pero a él no le importa, porque a él le interesa es que sea Dios glorificado. Usted no necesita, yo no necesito créditos. Dios sabe quién fue el que regó, Dios sabe quién fue el que sembró. Dios recompensará a cada uno conforme a su obra. Si usted habla la palabra, si usted fue el que restauró con madurez y mansedumbre, usted tendrá recompensa, aunque la gente después, años después, diga que usted nunca hizo nada por ellos. Aunque años después las personas digan, no, yo me restauré solo, porque resulta que a mí siempre me enseñaron, a mí siempre me dijeron esto de esta manera, entonces yo aprendí ese día que... Y uno, pero nosotros estuvimos ahí acompañando, nosotros estuvimos supervisando y le hicimos ver. Pero no nos compete, hermanos, decir que denos el crédito a nosotros, no, porque la gloria es solamente de Dios. Así piensa un maduro, hermanos. En cambio, el inmaduro quiere restaurar, pero quiere créditos. Quiere que lo tengan en cuenta, que lo respeten y que lo honren por lo que él hace. O sea, es como una compensación. Conforme yo doy, así me tienen que dar y lo exijo. No, hermanos, así no es. Eso es una actitud inmadura también. Gálatas 6:1 también nos enseña que el maduro piensa mucho la forma como va a emitir un juicio. Él no anda poniéndole categorías a los hermanos, ni diciendo cosas de los hermanos, ni poniéndole sobrenombre a los hermanos, apodo a los hermanos, burlándose de ellos, no. Es una persona, hermanos, que tiene mucho cuidado como dictamina juicio contra ellos, porque sabe que con la medida que él mide será medido. Así va a ser. Aquí dice, no sea que tú también seas tentado. El maduro lo piensa, hermanos. O sea, él juzga, él está llamado a juzgar. Mire lo que dice. Lo sorprendió, va y lo corrige, pero mire la manera como lo haga. Cuidado, cuidado. Porque no porque usted lo esté corrigiendo, usted es mejor que el hermano. Porque el próximo puede ser usted, puede ser yo. Es delicado, hermanos. Esto sí es la vida cristiana, esto. Maduro se cuida para ser manso y misericordioso en la forma como dictamina el juicio. Por lo tanto, tendrá la capacidad de brindar restauración al hermano que ha sorprendido haciendo algo que no es adecuado, algo que no es bíblico o quizá también un pecado. Esa palabra restaurar también significa más cosas, hermanos. Cuando estemos en Gálatas profundizamos aún más. Pero les adelanto lo siguiente. Esa restauración significa equipar. O sea, yo no sabía, yo no había visto esas cosas de esa manera. El hermano me lo hizo ver. El hermano quedó equipado, yo quedé equipado. Yo no había visto las cosas de esa manera. Ahora cuando una próxima
ya sabré cómo mirar las cosas de otro punto de vista. El que brinda restauración tiene esa capacidad, hermanos, de equipar a un hermano que falla. Cuando el hermano falla en forma involuntaria, en forma inadvertida, el maduro le muestra la razón por la que debe cambiar. O sea, no le dice, usted tiene que cambiar, usted está mal, o si usted cambia, entonces usted va a ser prosperado, como hablan hermanos las sectas. No. El maduro le muestra bíblicamente por qué eso está mal, le enseña con una manera adecuada que esa actitud es incorrecta y lo deja a usted de tal manera que usted tenga capacidad de decidir más adelante cómo actuar. El maduro no genera dependencia, hermanos. Una vez, en el campamento de los israelitas, en el libro de Números, Moisés dijo, Señor, esta carga es muy pesada para mí, necesito ayuda. Entonces el Señor le dice, nombra a 70 ancianos que salgan contigo y pondré tu espíritu en ellos. Moisés sale y Dios toma el espíritu que había en Moisés y lo reparte en 70 ancianos para que sientan la misma carga y Moisés no esté solo. Pero resulta que hubo dos que no les dio la gana ir, se mantuvieron reacios, hermanos, y se quedaron allá para no obedecer. Y de todas maneras, como estaban inscritos allá donde estaban, Eldad y Medad, Dios los dejó profetizar. Y Josué le dice a Moisés, Señor, ¿están profetizando? ¿Los detenemos? Y Moisés dice, ¿usted está teniendo celos de mí? Ojalá todos fueran profetas. Hermanos, el maduro no quiere que la gente quede dependiendo de él. El maduro quiere que la gente madure, que la gente tenga capacidad de tomar decisiones sola, bíblicamente. El maduro quiere eso, hermano, no genera dependencia. La Biblia dice que no fuimos llamados en libertad para regresar a la esclavitud de los hombres. Aprendamos, hermanos. Muchas veces los miembros de la iglesia se comportan de forma infantil, se vuelven dependientes, hermano. No estoy diciendo que se haya negado la consejería, no estoy diciendo que no haya necesidad de acudir al pastorado para consejos, eso no es cierto, hermano, sería calumnia. Pero la consejería que un día se le brindó, resulta que usted un tiempo después viene con el mismo problema a pedir el mismo consejo. ¿De qué sirvió el consejo de esa vez? El inmaduro, hermanos, quiere estar recibiendo a cada rato, ¿no? Ya es hora de crecer. Se recibe el consejo, se escucha, se edifica. Para una próxima ocasión, la persona tratará de aplicar lo que una vez se le enseñó. Si tampoco así sirvió, entonces ahí sí vuelve a acudir, hermanos. Pero no puede generarse dependencia ni del maduro para con el inmaduro, ni viceversa. O sea, el maduro no genera dependencia, ni el inmaduro tiene que estar, hermanos, pegado, dependiendo del maduro. Vamos a 1 Corintios 2 y terminamos con eso. Corintios 2, 6. Cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. ¿Cómo así, Pablo? O sea, ¿qué tipo de palabras utilizas tú cuando hablas con los inmaduros? No la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, quienes pronto serán olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, el plan que estaba escondido antes. Dicho de otro modo, hermanos, podemos hablar de temas profundos, temas teológicos. Un maduro puede hablar así, hermanos, si uno se deleita, intercambiando temas. Conste que aquí no estoy diciendo, yo solamente hablo palabras de sabiduría con los pastores. Se supone, hermanos, que todos los hermanos tienen que aprender palabras de sabiduría. El único que debe tener profundidad bíblica no es el pastor, solamente. Es una obligación de él, pero la iglesia también es obligada a conocer la palabra, a profundizar en ella. Versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser juzgados por otros. Al espiritual, al maduro, tratan de juzgarlo con 1000 argumentos, opiniones, pareceres. No me parece esto, usted es así, tal. Pero no va a ser juzgado nunca, no va a ser vencido, porque a un espiritual solamente se le puede juzgar bíblicamente. Entonces todo juicio que se emita contra un espiritual, contra una persona madura, es derrotado con facilidad usando las escrituras, hermanos. No porque la escritura sea un medio para que el maduro entonces haga y deshaga, hermanos. Y entonces utilice versículos a conveniencia, ¿no? El maduro tiene la capacidad de emplear pasajes sin contexto para corregir situaciones particulares.
No es caprichoso para decir, no, es que en un pasaje por allá dice que esto y en otro por acá dice, y pega dos cosas que no tienen nada que ver. No, eso es inmadurez. En cambio, el maduro, hermanos, tiene esa capacidad de aplicar lo que ha aprendido bíblicamente a lo que le esté pasando en su vida o lo que esté viendo en otro hermano. La palabra es para practicarla, ¿cierto? Y esa práctica también incluye temas como este. ¿Cómo yo enseño esa palabra que recibí? Entonces, se puede mantener una conversación sana, edificante, sobria, tranquila, con una persona madura. Cuando se hablan temas doctrinales, no se va a sentir mal porque se contradice o se le dice que así no es. No, es sobria la persona madura. Y todos estamos llamados a llegar a esa estatura. Es un llamado, hermanos, que compete a cada quien. Todos están en la mesa del Señor en cuanto a la predicación. Y los hermanos miembros están en la mesa del Señor también en la cena. Entonces todos estamos recibiendo la misma dispensación de la gracia, el mismo ofrecimiento del amor de Dios, el conocimiento de Dios, sin el cual nadie puede crecer, pero con el cual podemos desarrollarnos, ser fuertes, vigorosos, capacitados para cargar a otros, ayudar, sobrellevar las cargas de otros. Si una persona es inmadura, no puede sobrellevar las cargas de otros, no puede. Es algo, hermanos, que no le conviene, le puede hacer daño. Entonces se supone que en la iglesia estamos llamados como miembros a llevarnos las cargas unos de otros, pero hermanos, si hay desniveles porque hay uno que es más pequeño que otro, porque es inmaduro, no, pues alentemos al hermano para que crezca y la medida esté en lo que se pueda hacer, hermanos, en la misma para todos. Oremos.